Bienvenidos a la universidad. Estamos de nuevo continuando con el capítulo número 3 en el curso La vida del reino. Capítulo 3, el reino, el pasado, el presente, el futuro. Sí, cuando hablamos del reino tenemos que conocer el pasado, el presente y el futuro. Vamos a ver el versículo llave. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del reino. Y como vemos, el pasado del reino está en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmos 145:13. Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu dominio es de generación en generación. Entonces nosotros tenemos la historia de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios creó al mundo, y yo sé que se han encontrado muchos indicios de muchos años, pero Dios hizo un mundo primero espiritual y luego un mundo físico. Siempre todo lo que nosotros vemos viene de un mundo espiritual. O sea, primero fue las cosas espirituales y luego las cosas físicas fueron creadas con la voz de Dios. Al hablar, Él declara la palabra y la palabra ejecuta la acción para que las cosas se hagan. El reino pasado es el reino del Antiguo Testamento. Y vemos que Dios siempre está escogiendo personas en el Antiguo Testamento para que realicen proyectos para Él. Veamos lo que dice hoy en Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Dios nos está preparando y Él está preparando un lugar para nosotros, pero nosotros tenemos que pasar la prueba. Nosotros tenemos que ser vencedores, y la única manera de ser vencedores es mantenernos en la palabra, declarando la palabra de Dios y actuando en la obediencia a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Génesis 1, 26 y 28. Génesis 1, 26 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios tenía un plan para la humanidad, y Dios le dijo al hombre que él iba a gobernar sobre estas cosas. Génesis 2, 16 al 17. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Sí, siempre Dios tenía una situación donde Él decía: mira el árbol de la vida, que ahora sabemos que es Cristo, porque si estamos en Cristo nos da vida eterna. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal te va a llevar a las cosas terrenales. Y cuando el hombre espiritual comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos a un mundo físico. Así es que vemos en Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y el día de hoy se trata de obedecer a Dios. El día de hoy se trata de ser fieles a Dios. El día de hoy se trata de que venga lo que venga, cueste lo que cueste, voy a servir a Dios y voy a ser fiel a su palabra. Hay gente que vive una vida doble y piensan que nadie sabe, y mientras nadie sepa, pues todo va bien. Pero vivir una vida doble es peligroso, y Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él. Génesis 3:15.
Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Quiere decir, desde el jardín del Edén, Dios nos puso en enemistad con la serpiente, espiritualmente con Satanás. Dice, tú vas a tener el poder de darle en la cabeza. Y le dijo a la mujer, tú vas a tener ese poder. Y vemos que Jesucristo nació de una mujer virgen, de una jovencita judía, que amaba a Dios, que no entendía cómo Dios la iba a usar aquí en la tierra, porque era una mujer de carne y hueso, y Dios usó a María para dar a luz a una persona física, porque Cristo era parte de la deidad, es parte de la deidad, y Él vino a hacerse carne. Y Dios quiere que nosotros sepamos que nuestro enemigo acérrimo es Satanás y todos sus seguidores. Pero vamos a ver el pueblo escogido por Dios. Primera de Crónicas 28:5. Dice, de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¿Sabes? El profeta Samuel fue el último profeta de Israel. Y él no el último profeta, perdón. Él era un juez de Israel, él juzgaba, pero el rey era nuestro Dios. Dios era el rey de reyes, Dios era el rey poderoso. Pero la gente dijeron, no queremos un rey que no podamos ver, porque ellos estaban en la carne. Queremos un rey que podamos ver, y escogieron a Saúl. Y Saúl era una persona imperfecta, que al principio él empezó siguiendo las cosas de Dios, pero hubo un momento en su vida que desobedeció a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios viene a nuestras vidas. Cuando desobedecemos a Dios, hay consecuencias por nuestra desobediencia. Oseas 10, del 1 al 3. Oseas 10, del 1 al 3 dice, Israel era como una vid exuberante, y como él era su fruto. Y cuando más se multiplicó su fruto, tanto más multiplicó sus altares, y conforme a la prosperidad de su tierra adornaron sus piedras rituales. Su corazón es engañoso. Ahora ellos serán hallados culpables. El Señor quebrantará sus altares y destruirá sus piedras rituales, y entonces dirán, no tenemos rey, porque no hemos temido a Jehová. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Oseas 10, del 1 al 3. Y es una situación de que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido por Dios. Y ellos se sentían tan protegidos por Dios, pero en el momento que desobedecieron a Dios y pecaron, vinieron consecuencias. Dios odia la idolatría. Dios odia que nosotros adoremos lo creado y no al Creador. Y nosotros siempre debemos de adorar a Dios. Y Él quiere ser adorado, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debemos de adorarlo. Jeremías 2:21. Yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues me has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? Sí, el pueblo de Dios recibió las consecuencias de su pecado. Y si nosotros hoy en día que tenemos a Cristo pecamos, recibiremos consecuencias de nuestro pecado. Bueno, el reino del pasado, el Nuevo Testamento. Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron hasta Juan, y a partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Dios es angosto. Dice que el reino de los cielos es angosto y el reino de las tinieblas es muy ancho. Todo mundo quiere entrar a lo fácil, pero cuesta servir a Dios, cuesta dar un buen testimonio, cuesta estar firme en la palabra de Dios, y nosotros debemos de pasar la prueba. Veamos lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que proclama en el desierto, preparad el camino. Así es que un hombre escogido. Si vamos a ver Marcos 1 del 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Quiere decir, Dios mandó a Jesucristo aquí a la tierra. Juan era físicamente el primo de Jesús y a él fue escogido para allanar el camino, para nivelar los valles y las montañas, o sea que la gente conociera de Jesucristo, para que él predicara de Jesucristo antes de que llegara la hora para él para enseñar. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que es muy importante que nosotros hablemos del reino de los cielos. Mateo 26:46, levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesucristo sabía que él iba a tener que pagar un precio para que nosotros fuéramos libres del pecado, de la muerte y del infierno. Cuando Cristo muere en la cruz, está pagando el precio del pecado pasado, del presente y del futuro. Por eso decimos, Él nos vio desde la cruz. Él sabía que nosotros lo íbamos a necesitar. Y gracias a Dios, porque cuando Él murió en la cruz, pagó ese precio y ya no hay que hacer sacrificios más que obedecer la palabra de Dios. Dice Lucas 19:11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, porque cuando estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifiesto el reino de Dios. Cuando Él vino a la tierra, mucha gente dijo, uy, lo van a nombrar rey, y nosotros pues vamos a estar más cercanos a Él. Pero Él hizo las cosas muy diferentes a lo que ellos pensaban. Cuando Dios hace las cosas en nuestra vida, no siempre va a ser como nosotros queremos, va a ser como Dios quiere. Bueno, hablamos también del pueblo escogido de Dios y que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Veamos Jeremías 3:17. Jeremías 3:17, en aquel tiempo a Jerusalén le llamaron trono de Jehová, y todas las naciones se congregarán en Jerusalén por causa del nombre de Jehová, y no andarán más según la dureza de su malvado corazón, sino que Dios va a regresar a Israel a Él. Ahorita Israel no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos aman a Dios, pero un día sus ojos serán abiertos y ellos conocerán a Jesucristo y le darán gloria. Y vemos que tenemos el reino de Dios en el cielo, tenemos el reino de Dios en la tierra, el trono del Rey en el fin de los tiempos, y estableciendo el Rey de Dios en su forma final. O sea, vamos a reinar con Jesucristo. Extendido por hombre, Israel y la iglesia. El reino de Dios se tiene que extender, tenemos que conocer. Hechos sobre el reino de los cielos, tome nota. Él es gobernado por el Dios desde su trono en el cielo. O sea, Dios sigue teniendo poder. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Papá Dios, te amo, te quiero, te adoro y te doy gracias. Él es gobernado por un rey que es inmutable. Veamos Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. O sea, Jesucristo nunca cambia, Él es el mismo. El reino de Dios es eterno, o sea, es por siempre, ¿sí? El reino de Dios no puede ser removido, sacudido, destruido. Haga lo que haga Satanás, su lugar futuro está en el lago de fuego y azufre. El reino fue preparado desde el inicio. Este es un plan de Dios. No es como que las cosas están sucediendo sin que Él sepa por qué. Dios quiere que nosotros heredemos su reino. Mira lo que dice Lucas 22:29. Lucas 22:29, yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. El reino es el Señor Jesucristo.
El reino de Dios es soberano sobre todos los otros reinos. El reino de Dios está compuesto de personas de todas las naciones que fueron fieles a Jesucristo. El reino de Dios no es un reino de este mundo, sino es el reino espiritual. Esta tierra se va a terminar. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso el Señor te dice: conviértete en mi palabra. El reino de Dios es basado en principios espirituales. El reino de Dios no puede ser heredado por carne y sangre. Hay llaves espirituales para el reino de Dios. Y vamos a continuar en la prueba personal, el estudio adicional. Ahora continuamos con el capítulo número 4, las llaves del reino. Todo esto es algo precioso y hermoso. Vamos a ver el versículo llave. Está en Mateo 16, 19. Versículo llave, Mateo 16, 19. Y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mateo 16, 19. El reino de Dios es un reino establecido, es un reino designado. Veamos lo que dice Lucas 22, 29. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Quiere decir que Dios está preparándonos. Cuando dice que vamos a reinar 1000 años con Cristo, vamos a tener asignaciones, vamos a trabajar en el reino. No es así. Yo cuando era niña pensaba que nada más iba a estar con mis brazos alzados al cielo diciendo gloria, gloria, y decía: yo creo que me voy a cansar. Pero estar en el reino es un privilegio, estar en el reino es una bendición, estar en el reino es el mover del Espíritu de Dios. Dice Mateo 16, 18 al 19. Mas yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros la comisión de esparcer el reino de los cielos en todo el mundo. Nosotros debemos de tener mapas y debemos de verlo. Primero voy a ganar a los de mi colonia, luego los de mi pueblo, los de mi estado, los de mi país. O sea, y vamos creciendo en el reino. La voluntad de Dios es que nos involucremos en el reino de Dios y no flojiemos, porque Él nos ha traído. Hechos 1:8, Dios nos dio poder para que nosotros lleváramos la palabra del reino. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? San Juan 3:3. San Juan 3:3. De cierto os digo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando esto? Está hablando, Nicodemo fue a Jesús, era un gran hombre erudito que conocía la ley, y le dijo: ¿cómo puedo ser salvo? Y el Señor Jesucristo dice: tienes que nacer de nuevo. Veamos lo que dice San Juan 3:4. ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quiere decir que le estaba preguntando cómo. Él se lo imaginaba en lo físico, pero Cristo le dice: tienes que nacer de agua y de espíritu. Quiere decir, en el espíritu, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, le pides perdón por todos tus pecados, tú vas a sentarte en los lugares celestiales con Cristo. Salmo 51:5. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa y necesitamos de Dios. San Juan 3:6 al 7. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Quiere decir, tú naciste aquí en la tierra. Está bien, pero todos tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, que es nacer para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestra maldad, aceptarle como Señor y Salvador en nuestra vida. Quiere decir, hay gente que llega y dice: no, pero yo ya tengo una religión, yo nací en una religión.
pero la religión no te salva. No importa de qué religión seas, tú tienes que reconocer tu pecado y tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Vamos a 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que no, así como somos, no podremos entrar en el cielo. Tenemos que ser lavados, tenemos que arrepentirnos de corazón, tenemos que odiar haber pecado en contra de Dios y tenemos que aceptarle en nuestra vida. Colosenses 1:13, esto nos lo ha enseñado por años el doctor Denzel Hood, que es nuestro pastor general, dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado, de su Hijo amado, Jesucristo. Entonces, vemos el arrepentimiento o revolución. Sí, es importante arrepentirse para entrar al reino de los cielos. Y cuando una persona se arrepiente, tiene que tener frutos de arrepentimiento. Juan 18:36. Juan 18:36 dice, contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. O sea, él sabía, o sea, si él fuera del reino terrenal, otra cosa sería. Pero él vino de un reino espiritual. Mateo 7:13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero, ¿qué estrecha es la puerta? ¿Y qué angosto el camino que lleva a la vida? Y son pocos los que lo hallan. Vamos a Lucas 13, 24 y 25. Lucas 13, 24 y 25 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, vosotros afuera comenzaréis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él os dirá, no os conozco. ¿De dónde sois? Y así es que vamos a ver 3 parábolas sobre la entrada. Habrá gente que no entre. Hay mucha gente engañada. Dicen, yo voy a hacer lo que yo quiera y al final Dios me perdona. Dios es justo y no va a permitir que los justos estén con los pecadores. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, vamos a continuar con la prueba, el estudio adicional. Y les agradecemos mucho la atención a todo lo que hemos enseñado, capítulos del 1 al 4. Bendiciones mil. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sellamos esta clase con el poder del Espíritu Santo. Pedimos tu bendición para cada alumno, para cada persona que está recibiendo, que traiga fruto 100 por 1. Bendice su hogar y su familia. Bendícelos, Señor, y hazlos esos hijos del reino que tú quieres que sean. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la universidad. Estamos de nuevo continuando con el capítulo número 3 en el curso La vida del reino. Capítulo 3, el reino, el pasado, el presente, el futuro. Sí, cuando hablamos del reino tenemos que conocer el pasado, el presente y el futuro. Vamos a ver el versículo llave. Mateo 20 trae la palabra y la palabra ejecuta la acción para que las cosas se hagan. El reino pasado es el reino del Antiguo Testamento. Y vemos que Dios siempre está escogiendo personas en el Antiguo Testamento para que realicen proyectos para Él. Veamos lo que dice hoy en Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De lo que pasó en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios creó al mundo
Y yo sé que se han encontrado muchos indicios de muchos años, pero Dios hizo un mundo primero espiritual y luego un mundo físico. Siempre todo lo que nosotros vemos viene de un mundo espiritual. O sea, primero fue las cosas espirituales y luego las cosas físicas fueron creadas con la voz de Dios. Al hablar, Él declara 5:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del reino. Y como vemos, el pasado del reino está en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmos 145:13. Salmos 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu dominio es de generación en generación. Entonces nosotros tenemos la historia. O sea, Dios nos está preparando y Él está preparando un lugar para nosotros, pero nosotros tenemos que pasar la prueba. Nosotros tenemos que ser vencedores, y la única manera de ser vencedores es mantenernos en la palabra, declarando la palabra de Dios y actuando en la obediencia a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Génesis 1, 26 y 28. Génesis 1, 26 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,